El título de nuestro tema de esta mañana es Jesucristo, nuestro vengador. Y creo que nuestro tema no va a ser muy popular. ¿Sabe por qué? Porque a la mayoría de la gente, incluso para nosotros mismos, consideramos a aquel que es vengativo o aquella persona que es vengativa como una persona mala, equivocada, tóxica. Y creo que tenemos razón en pensar así. Por eso nuestros padres nos enseñaron que no deberíamos ser vengativos. Y nosotros mismos, al formar nuestras familias, les hemos enseñado a nuestros hijos correctamente que no deben ser vengativos. Les hemos dicho, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. ¿Recuerda usted eso? Pero también como creyentes, como cristianos, sabemos que la misma palabra de Dios nos enseña que no debemos ser vengativos. ¿Recuerda usted el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos? Él dice, no os venguéis vosotros mismos. De manera que, queridos hermanos, es necesario detenernos a comprender, a entender bien el tema de la venganza de Dios, de la venganza de Jesucristo. Y le doy dos razones por las cuales debemos comprenderlo bien. Porque precisamente el Antiguo Testamento en la Biblia enseña que Dios tiene su venganza. En otras palabras, que Dios se venga. Le leo Deuteronomio 32:35. Allí dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de mis adversarios tropezará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 61, el verso 2, él dice lo siguiente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y continúa diciendo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. De manera que el Antiguo Testamento enseña acerca de la venganza de Dios. Pero la segunda razón por la cual debemos meditarlo es porque en el Nuevo Testamento también lo enseña. En el libro de Apocalipsis, el libro que estamos meditando cada domingo, nos señala, nos muestra al Señor Jesucristo como vengador. Tal vez usted recuerda el capítulo 6, el verso 9 y 10 del Apocalipsis, cuando Jesucristo mismo abrió el quinto sello y se escuchó unas voces de aquellos que habían sido muertos por su fe, por haber creído y predicado la palabra de Dios. Se escucharon sus voces clamar y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que, queridos hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan acerca de la venganza de Dios y Jesucristo. Así, vamos a meditar entonces esta mañana basándonos o ayudándonos en un pasaje bíblico. Es el pasaje de Apocalipsis capítulo 16. Solo los primeros 7 versos por causa del tiempo. Y vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es la venganza de Dios? En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿sobre quiénes será su venganza? Y la tercera pregunta que responderemos es, ¿por qué razones Jesucristo se vengará? Así que vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. ¿Qué es la venganza de Dios? Quiero decirles que la venganza de manera general es definida como aquel pago o retribución que se hace con respecto al daño recibido por alguien. Ahora, pensando en nosotros, la humanidad, nuestra retribución que diéramos a alguien que nos ha hecho daño termina siendo injusta. ¿Sabe por qué? Porque todos, hombres y mujeres en esta humanidad, la Biblia dice que somos pecadores. Y eso significa que somos injustos, que nuestros juicios son injustos. Y por ende, nuestra venganza será incorrecta, será imperfecta, será desproporcionada, será equivocada. Por eso el Nuevo Testamento nos enseña que no debemos vengarnos por nosotros mismos, porque sabe que nuestro juicio será imperfecto y nuestra venganza imperfecta.
Pero esto no sucede con Dios y con Jesucristo, porque Jesucristo y Dios son absolutamente perfectos. Sus juicios son perfectos, de modo que su retribución, su pago a la maldad será justa y perfecta. Ellos sí pueden ejecutar una venganza justa sobre la maldad. Entonces, ¿qué es la venganza de Dios? ¿Qué es la venganza de Jesucristo? Es el pago o retribución justa que Dios da a la maldad. Y sabe que en el Antiguo Testamento la venganza de Dios es llamada la ira de Jehová. La ira de Jehová. Y esta ira de Jehová se manifestó en varias oportunidades, y usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Se manifestó en varias oportunidades castigando justamente a Israel y a otras naciones, castigando la maldad de estas naciones. Pero también el Antiguo Testamento menciona varias veces acerca de un día de Jehová, refiriéndose a un día futuro en el cual se ejecutará el día de la venganza divina final contra la humanidad malvada. Usted puede leer eso en Isaías 13. Y precisamente nuestro pasaje de esta mañana, de Apocalipsis 16, empieza mencionando la ira de Jehová. Voy a leerlo. Lea junto conmigo Apocalipsis 16, verso 1. Dice el apóstol Juan: luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Se refiere a la venganza de Dios. Y hermanos, recordemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de los sucesos de los últimos tiempos. Y en el libro de Apocalipsis leemos que el apóstol Juan, él fue testigo, a él se le permitió presenciar la ira de Dios, la venganza de Dios. Usted recuerda en el capítulo 6, él presenció la apertura de los 7 sellos que Jesús hizo, que fueran 7 sellos de juicios. Pero también ahora, usted lo ha leído, también se le permite ser testigo del derramamiento de 7 copas que contienen la ira de Dios. Estas copas representan la venganza de Dios hacia la maldad de la humanidad. Estas copas tienen la retribución de Dios a la maldad de la rebelde humanidad y son castigos físicos durísimos. De modo que, hermanos y amigos que están conectados, la venganza de Dios es real, no es algo imaginario, es real y se ejecutará en los tiempos finales. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Sobre quiénes será su venganza, la venganza de Dios? Acompáñenme a leer los siguientes versos de Apocalipsis 16. Del verso 2 en adelante dice lo siguiente: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tal como decíamos hace un momento atrás, aquí están pues estas copas de ira, estas copas que tienen la venganza de Dios y que son castigos durísimos contra la humanidad que se ha rebelado contra Dios, pero que también ha decidido adorar a la bestia, el agente de Satanás. Y hermanos queridos, si tal vez en algún momento tú estás
poniéndote inquieto o nervioso y pensando, y nosotros vamos a tener que pasar eso, siendo creyentes, vamos a tener que pasar esto. Quiero decirte que sabemos que la Biblia nos enseña que antes de que ocurra toda esta venganza de Dios, antes que todos estos juicios vengan sobre la tierra, sobre el mundo, la iglesia, nosotros la iglesia, quienes hemos creído en Jesucristo, ya habremos sido quitados de este mundo. ¿Recuerda acerca del arrebatamiento que habla el apóstol Pablo? La iglesia ya será quitada, ya habrá sido quitada de este mundo y llevada junto al Señor Jesucristo. Precisamente para evitarle a la iglesia toda esta ira divina. Como dice el apóstol Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. De manera que solo habrán quedado en la tierra quienes se rehusaron a creer en Jesucristo y se rebelaron contra Dios. Y es que, hermanos y amigos, después de tantos siglos en los cuales Dios ha mostrado su paciencia y su amor para con la humanidad, llegará este día de la venganza de Dios, en el cual se desatará pues la ira justa de Dios sobre los hombres, sobre las mujeres que se han rebelado contra Dios. Leemos en el versículo 2, lo acabamos de leer, que nos dice que la venganza de Dios será contra los hombres que tenían la marca de la bestia, que recibieron la marca de la bestia. Esta bestia que es el agente de Satanás en la tierra en aquellos días. Y también nos dice que estas personas no solamente aceptaron esa marca, sino que adoraban la imagen de este personaje, pues, adversario de Dios. Se refiere lo que dice Juan a toda esta muchedumbre. Cuando habla de los hombres, de aquellos hombres, se refiere a toda esta muchedumbre de hombres y de mujeres que en su rechazo a Jesucristo aceptaron creer y adorar a la bestia, a este agente del diablo. Ellos voluntariamente se habrán sometido a creer y adorar a la bestia, a sabiendas que Dios es el único digno de adoración. Esta misma muchedumbre son los mismos rebeldes que se les menciona en el verso 9 y 11, los cuales al sufrir el castigo de Dios no se arrepienten, sino que más bien blasfeman contra Dios. Eso significa que maldicen a Dios y así demuestran otra vez acerca de su maldad y su negación contra Dios. Hermanos amados, una vez más, tal vez entre nosotros alguien esté pensando, pero eso no es poco misericordia. ¿Acaso Dios no tiene misericordia, no es compasivo? Quiero decirle lo siguiente. Recordemos que Dios por largos siglos ha amado al mundo, a la humanidad, no deseando que ninguno perezca, así dice su palabra, y ha soportado la maldad, la negación, la rebeldía de la humanidad. Ha esperado que se arrepienta por estos largos siglos, pero no ha sido así. De manera que por su propia maldad, por su propia rebeldía, ellos se han constituido enemigos ofensivos de Dios, por lo cual van a ser juzgados justamente por Dios. Y su venganza de Dios va a ser ejecutada por Jesucristo en aquel día final, en aquel día de Jehová. Bien, vamos a responder a nuestra última pregunta, a nuestra tercera pregunta. ¿Por qué razones Dios se vengará? Lea conmigo los versos 5 al 7 de Apocalipsis 16. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Y queridos hermanos y amigos, ya hemos dicho
que ni Dios ni Cristo son como nosotros en el aspecto de la retribución que se da. Porque nosotros somos pecadores, somos injustos y tenemos razones injustas para vengarnos. Sin embargo, Dios y Jesucristo, siendo perfectos, tienen razones veraces y justas para ejecutar su venganza. Y quiero decirle que a la medida que usted conozca más de la palabra de Dios, va a conocer más de la persona de Dios y de sus atributos. Va a conocer que la persona de Dios es santa, va a conocer más de su equidad, más de su justicia. Y va a poder entender, mientras más conozca al Señor, va a poder entender mejor que todos sus juicios son rectos y son verdaderos. Y precisamente este ángel que acabamos de leer, él proclama 3 cosas, ayudándonos a conocer más a nuestro Dios. Él proclama 3 cosas de Dios. Fíjese, primero dice que el Señor es justo. El ángel dice, justo eres tú, oh Señor. Eso significa que nuestro Señor va a juzgar a cada quien con perfecta equidad y verdad. Su venganza, la venganza del Señor, será absolutamente justa, no lo dude. Pero también el ángel dice que el Señor es eterno, porque dice el que eres y que eras. El Señor es eterno, significa que sus juicios no cambian con el tiempo, sino que permanecen invariables. Así que la venganza del Señor en aquel día va a ser fiel y veraz. Pero también este ángel dice que el Señor es santo. Significa que Dios es puro y está exento de maldad y de corrupción. Así que la venganza del Señor en aquel día será incorruptible. Y por eso debe haber confianza y certeza que esa venganza es totalmente justa. Pero también leemos que el ángel proclama las razones o una de las razones por la cual Dios se vengará de los hombres en aquel tiempo. Él dice, el ángel, porque mataron a los que creyeron en Jesucristo y mataron a los que predicaban de Jesucristo. Y es que, hermanos y amigos, así ha sido desde la antigüedad. Miles de creyentes en Dios y de creyentes en Cristo han sido muertos por causa de su fe. Y otros tantos predicadores de la vida de Jesús, predicadores del Evangelio de Jesús, predicadores de la Biblia, también han tenido que pagar, con su muerte han tenido que pagar su fe en Jesucristo. ¿Recuerda usted el capítulo 6 de Apocalipsis, aquellas almas de las personas que eran quienes habían creído en el Señor, aquellos mártires, y que dicen al Señor Jesús, ¿cuándo nos vas a vengar de nuestra muerte? Precisamente ellos fueron muertos por causa de su fe. Entonces, para responder a nuestra tercera pregunta, ¿por qué razones Dios se vengará sobre estos hombres malos? Bueno, déjeme señalarle por lo menos 3 razones. En primer lugar, se vengará el Señor sobre ellos porque ellos pecaron y se rebelaron contra Dios. En segundo lugar, porque ellos han dado muerte a los santos y a los profetas de Dios. Y en tercer lugar, porque ellos rechazaron a Jesucristo como Salvador. Quiero terminar, hermanos, este mensaje a la luz de la palabra de Dios que hemos meditado. Quiero terminar animándoles, alentándoles a que allí en sus hogares usted levante una oración dirigida a nuestro Dios y le diga, como lo dijera aquel ángel, usted le diga, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y le adore usted. Pero también dele gracias al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, démosle gracias al Señor Jesucristo por habernos salvado, no solo de la condenación de nuestros pecados, sino también por habernos salvado de aquella ira venidera. Y quiero dirigirme también a nuestros amigos que nos han estado escuchando. Amigo, amiga querida, quiero pedirte que creas en Jesucristo, que creas seriamente en Jesucristo, que esta mañana tú le pidas que el Señor Jesús
te perdone de tus pecados y que te salve de toda condenación. ¿Sabes? Porque es la única manera que puedes ser librado de la condenación de tus pecados y que puedas ser librado de aquella ira divina que viene en el futuro. Así que yo quiero dirigirme a ti y ayudarte haciendo una oración pequeña, como lo hicieran conmigo, simplemente para poderte ayudar. Allí en tu hogar tú puedes cerrar tus ojos y hablar con el Señor. Y yo quiero ayudarte en eso. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Dile así: Señor Jesucristo, díselo, porque el Señor Jesús está allí, en tu hogar, el lugar donde estás. Él está allí presente, escuchándote. Dile: Señor Jesucristo, te agradezco por escuchar tu palabra esta mañana. Pero también, Señor, quiero reconocer que he estado viviendo alejado de ti. Y quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados. Quiero aceptarte como el Salvador de mi vida. Quiero pedirte que salves mi vida, que me salves de toda condenación, pero también que me salves de toda ira venidera. Lo pido necesitado de ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración de manera sincera, quiero decirte que el Señor Jesús ha perdonado tus pecados y te ha incluido en su familia, en su iglesia. Y quiero pedirte que en un acto de gozo, pero también de valentía, tú puedas escribirnos allí en la caja de comentarios de esta página de Facebook y puedas escribirnos y hacernos saber que tú hiciste esta oración. Puedes escribir: yo hice la oración. ¿Para qué? Para que podamos alguno de nosotros llamarte y poderte ayudar a cómo continuar tu vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. Ha sido Dios bueno para con nosotros, con su palabra. Dios les bendiga.